belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya. Abra su Biblia, 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, cuando nos habla aquí que es grande el misterio, en otras palabras, usted y yo nunca llegaremos a comprender lo que esto significa. ¿Por qué? Porque es un misterio. Otro de los misterios que vemos en la Biblia es el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, Jesús dijo, bueno, mira, Nicodemo, tú no lo puedes comprender, pero es como el viento, que no sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, tratar de explicar cómo es que Dios opera la salvación y nosotros venimos a ser templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, es una realidad, pero explicarlo no se puede. De igual manera, podemos tener un acercamiento sobre lo que es la encarnación, pero jamás llegaremos a la profundidad. Por tal razón, desde ya, por favor, mande un correo electrónico al cielo y inscríbase en la primera clase de Cristología que Jesús mismo nos va a explicar sobre la encarnación. Ahí sí vamos a entender toda la dimensión, la grandeza de todo lo que esto significa. Entonces, cuando dice aquí que es un misterio, ahora, ¿por qué? Porque es algo que nuestra mente tan limitada no podemos llegar a entenderlo. Entonces, por eso que más adelante vamos a ver por qué en el tiempo, los contemporáneos del tiempo de Jesús, al no entender la encarnación, blasfemaron, lo atacaron y hasta lo crucificaron. Ahora, cuando dice la Escritura, en Lucas 1:35, que hemos hablado sobre el mensaje que le da el ángel Gabriel a la Virgen María, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué hijo? Porque es Dios quien iba a formarlo. Por eso que en Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta palabra en el griego, preparar, es la que se usa también allá en Hebreos, en los Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 11, en el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra aquí castellana, constituido, viene de esta palabra griega, catartizó, que habla de construir. En otras palabras, por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. Entonces, ahora aquí en Hebreos 5:10, cuando dice, mas me preparaste, la palabra que se traduce al castellano preparar es la misma palabra,
que significa sencillamente es preparar algo que es completo o construir, hacer algo que es apto, apropiado, hacer algo perfecto, construir algo perfecto y apropiado. Entonces, entendiendo la etimología de esta palabra, entonces podemos interpretar mejor lo que dice, mas me preparaste cuerpo. O sea, Dios creó algo perfecto, apto, ¿para qué? Para la redención de la humanidad. Entonces fue un acto creativo. Y como lo habíamos mencionado, donde Dios mismo no tomó, en el caso por parte de José ni de María, la naturaleza humana de ambos para que no tuviera herencia adámica. Por supuesto, como es un misterio, esto lo vamos a entender en el cielo, pero aunque no lo entienda en forma completa, no significa que no existe. Cuando la Biblia dice aquí claramente, Dios fue manifestado en carne. Ahora, entonces eso significa que si yo tengo esa fe, como dice la Escritura, entonces yo estoy viendo a Jesús que realmente no tenía esa descendencia de Adán y de Eva. No tenía pecado, nunca hizo pecado y nunca fue movido a pecado. Él era completamente santo, justo y puro. Entonces, esto nos lleva a ver que en el momento en que Jesús tomó forma humana, esto se conoce en teología como la kenosis, es decir, es una palabra griega que significa vaciamiento. Cuando leamos por favor Filipenses en el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, es decir, siendo de la misma esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que Jesús tenía la prerrogativa, por ser Dios, de no hacerlo, pero no se aferró a ese derecho, sino que se despojó. Esa palabra en castellano viene de la palabra kenosis, es que se despojó a sí mismo, es decir, se vació o puso a un lado o se autolimitó. En ese momento de la encarnación, Jesús, siendo Dios, no utilizó su prerrogativa, sus atributos, sus características divinas. Por eso dice, se vació a sí mismo, es decir, lo dejó a un lado. ¿Con qué objetivo? Ahí está claramente descrito en la Escritura. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, así como lo describe Daniel, como hijo de hombre. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que el objetivo de ese vaciamiento, esa kenosis, es sencillamente el poder cumplir con el plan de redención, lo que es en sí la salvación. Entonces, esta autolimitación viene a darnos, hermano, a comprender que es en esencia Jesús es 100% Dios y 100% hombre. De ahí que Emmanuel, su cuerpo era cuerpo humano, no que parecía humano. Era un cuerpo como el suyo y el mío. Pero también en él estaba la divinidad. O sea, 100% hombre y 100% Dios. Entonces, por eso que esta kenosis, este vaciamiento, es inspirado por el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Oiga, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿A qué se refiere cuando dice para que todo aquel que en Él cree?
significa el que cree que ese hijo que es dado es Dios hecho carne, para que todo aquel que en él cree, en otras palabras, el que cree en Jesús, que es Jesús un profeta, un iluminado o cualquier otro concepto equivocado, aunque crea en la existencia de Jesús, pero no que es el Hijo de Dios, no es salvo. Los demonios creen y no son salvos. ¿Se recuerda? Mire, los demonios dieron testimonio de Jesús. Yo sé quién eres, el Hijo de Dios. Y los fariseos y todos los demás oyendo, ay, miren que esta teología que trae estos demonios. Pero no era, ¿por qué razón? Oiga esto, en el mundo espiritual se puede percibir lo espiritual. En otras palabras, en ese cuerpo del Señor Jesucristo estaba la esencia de Dios mismo. Entonces los demonios sabían quién estaba detrás, solo que no sabían qué es lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Había algo extraño. Entonces los demonios motivaron a las multitudes para que lo crucificaran y lo vamos a vencer. No se dio cuenta que a través de la muerte le iba a aplastar la cabeza el Señor. Entonces, pero lo que estamos viendo aquí, que los demonios, ellos estaban viendo la divinidad que estaba en Cristo. ¿Por qué los demonios creen ustedes que le obedecían? ¿Por qué a una legión de demonios Jesús le dijo, sal fuera? Estamos hablando, una legión romana se componía entre 6.000 a 8.000 soldados, con una cantidad de demonios que salen corriendo ante la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a ver esto, el maravilloso amor de Dios que se expresa, dice, porque de tal manera amó Dios, o sea, el amor es tan grande que dio a su Hijo, es decir, Dios hecho carne, Dios a su Hijo, y sabiendo que a través de ese cuerpo iba a haber entonces redención, para que todo aquel que en él cree, es decir, en esa verdad, Dios hecho carne, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué iba a tener? No solamente que no se pierda y tendría vida eterna, porque solo el eterno puede dar eternidad. El Hijo de Dios, el eterno, que no tiene principio y fin, iba a dar eternidad, iba a dar vida eterna, más bien, a la persona que creyese en Él. Entonces, llegando a esta conclusión, podemos ver esos atributos en la persona de Jesús, en la porción que hemos tomado como base en esta hora. Cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vea algunos atributos. Este era en el principio con Dios. ¿Qué significa en el principio? Una de las clases que vamos a dar dentro del día de mañana, vamos a hablar de esta terminología, unigénito, primogénito, la imagen de Dios mismo y otros términos importantes para comprender el término principio. Este era en el principio, es decir, está hablando de su eternidad, de Logos. No solo eso, sino dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Está diciendo que el Logos es el Creador, el Todopoderoso. Entonces, además de eso, está hablando aquí que Él es, dice en el versículo que sigue, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando que es Jesús el principio de la vida. Cuando Él creó todas las cosas, dio vida a las plantas, a los animales, al ser humano. La vida tiene un nombre, es Jesús. En Él estaba la vida. Es la luz, dice, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora,
Por eso que cuando tanto los judíos como los griegos, cuando escuchan esta revelación y aquel verbo fue hecho carne, es decir, vemos la trascendencia o acercamiento de Dios a la humanidad. ¿Con qué objetivo? Para conocer a Dios. Vea cómo lo sigue diciendo estos versículos. Dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, esto lo vamos a hablar el día de mañana, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la gloria que Moisés vio en aquel entonces no era ni siquiera la sombra de la gloria que estaba manifestando en toda su esencia el Señor Jesús. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? Del Dios hecho carne. Juan el Bautista. Por eso Juan, cuando lo vio por primera vez, dijo, he aquí, ¿qué dijo él? El Cordero. ¿Por qué menciona el Cordero? Entonces, prácticamente una teología profunda la hizo tan, hermanos, sencilla de comprender este teólogo, Juan el Bautista, al decir, he aquí el Cordero de Dios. Es decir, toda la tipología del Antiguo Testamento, vea esto, cuando llegaban al tabernáculo, comenzando con el sacrificio en el jardín del Edén para vestir de pieles a Adán y Eva, y todos los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, de hecho algunos se aburren cuando leen eso, esto no, pastor, esto no. Como me recuerdo una vez una anciana de la iglesia me dijo, ¿y por qué Dios no quita tantas estas cosas que no entiendo? Mejor hubiera puesto otras cosas. No, hermano, es importante porque está hablando de detalles. Entonces, los corderos cuando eran sacrificados, oiga, las personas cuando traían un cordero al tabernáculo o al templo, ellos sabían que habían pecado. Entonces, traían ese animal y el pueblo hebreo estaba tan instruido, ellos sabían que ese animal iba a ir en sustitución de él. En otras palabras, ellos sabían que merecían condenación, pero que ese cordero iba a ir a morir en lugar del oferente. Cuando la persona ponía la mano sobre el cordero, le estaba prácticamente aceptando la sustitución. Entonces ellos, al actuar de esta manera, sabían que un día Dios iba a enviar la realidad de la sombra o de la tipología del Cordero. En otras palabras, los hombres justos del Antiguo Testamento, ellos fueron salvos por la fe hacia el futuro, viendo que un día iba a venir el Cordero de Dios. Usted y yo lanzamos la fe al pasado, lo que Cristo ya hizo. Entonces, cuando ellos venían con este Cordero y ponían las manos, ellos actuaban en fe. Ese Cordero venía a ser como un quedan. Un quedan es diferente ¿a qué, hermanos? ¿Alguien quiere este quedan? Si yo le digo, bueno, le voy a dar un quedan. Es un papel, es algo con lo cual me estoy comprometiendo, es una promesa, pero en sí no tiene el valor de un billete. Entonces, ese cordero era un quedan, pero que anunciaba que iba a ser efectivo en el futuro. No lo dejo ahí porque algunas veces algunos hermanos suben aquí al altar. Entonces, bueno, me lo guardo, ¿no? Aún en la casa de Dios pasan cosas, hermanos. Entonces, ese acto de fe, que ellos sabían que iba a venir. Entonces Juan, Juan, el Bautista, el más grande de todos los predicadores del Antiguo Testamento, dijo, he aquí el Cordero de Dios, oiga, que quita el pecado del mundo. Porque él estaba viendo el Dios hecho carne en la persona de Jesús. Entonces, cuando alguien llega a abrazar esta fe poderosa, el Espíritu Santo empieza a actuar soberanamente en la vida. Es decir,
lo que Jesús hizo posicionalmente por usted y por mí en la cruz, el Espíritu Santo lo hace real en nosotros. Jesús muere por usted y por mí, el Espíritu Santo hace a Cristo real en mí. Por eso que la fe en Cristo es la puerta, es la llave para que el Espíritu de Dios opere cambiando y transformando. Entonces, y vamos a hablar en otra de las clases por qué fue tan necesario el cuerpo y qué es lo que llevó ese cuerpo y por qué nosotros podemos confiar que hoy puedo ser libre de todas las cosas que me puedan estar encadenando. Yo desde ya les pido, hermanos, que no solo vengamos a recibir un conocimiento, una instrucción de la Biblia, pero que esa fe vaya creciendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a romper ataduras, Dios va a deshacer las obras del diablo en la mente, en el corazón de muchas personas, todas aquellas cosas que lo están afligiendo, hermanos, enfermedades, todo esto, hermanos, el Cordero de Dios llevó en su cuerpo lo que usted y yo no podemos vencer, pero Él lo venció para que yo tenga victoria este día. Por eso es importante que comprendamos esta hermosa, poderosa verdad. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, que el Señor es el soberano, ese Cordero de Dios es la vida, es el Señor. Vea que Tomás, en el Evangelio de Juan, no solamente ese Cordero es la vida, pero aquí nos está hablando de otros atributos, que Él es el Señor, es decir, es el soberano. Cuando Jesús había resucitado, ahora ustedes saben que Tomás dudaba, ¿no? Como algunos de nosotros hemos entrado en dudas. Entonces, Tomás dijo, no creo. O sea, él no tenía la fe completa en Jesús, como dice la Escritura. Entonces, en Juan 20, 27 ocurre esto. Jesús está ahí en medio de los discípulos. En ese momento, luego dijo Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Está hablando de un cuerpo físico. Hay algunas doctrinas heréticas que dicen que fue un cuerpo espiritual. No es cierto. Jesús se le podía tocar después de su resurrección. Jesús comió enfrente de ellos. Ahora, por eso le dice, mete ahora aquí tu dedo y tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Es que él no podía creer que en este caso, que en el Dios hecho carne, ahora está viéndolo resucitado. Pero vean la conclusión de Tomás. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío. Señor tiene que ver con una traducción de la palabra hebrea que es uno de los nombres de Dios. Señor mío y Dios mío. Si Jesús no fuera Dios, le hubiera dicho inmediatamente a Tomás, Tomás, no, yo no soy Dios. Y le adoró. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver esta revelación maravillosa de la palabra, esto hermanos, nos llena de aliento, porque sé que Jesús, como soberano y por su propia encarnación, Él tiene toda la autoridad. Por eso que en Filipenses 2:11 dice, y toda lengua, ahora estamos hablando del capítulo 2 donde habla en los versículos anteriores, que aquel que tomó forma humana se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo, el nombre Jesucristo, une las dos naturalezas. Jesús, naturaleza humana, Cristo, naturaleza divina. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando tenemos esa verdad tan grande, toda rodilla se dobla ante Él, significa que estamos bajo la autoridad que jamás alguien se pudiera imaginar. Por eso cuando Jesús resucita y da la gran comisión, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. En otras palabras, no existe barrera que el Cristo, el Logos encarnado,
el logo glorificado, que no tenga autoridad para derribar cualquier muro de Jericó en nuestras ciudades, en el mundo actual, porque a Él es sujeto toda persona. Toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y aún los demonios, que aunque no quieran confesar, confesarán que Jesucristo es el Señor. Es decir, Dios hecho carne, van a tener que confesar lo que hoy no pueden confesar. Ahora, si nos remontamos a Apocalipsis, en el capítulo 3 Jesús manda una carta a esta iglesia. Versículo 7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Vea esto: el que tiene la llave de David. Tiene que ver con la profecía del Antiguo Testamento. El que abre, es decir, que Él es rey. El que abre y ninguno cierra. Es decir, como soberano, a Él es sujeta todas las cosas. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ni los demonios lo van a cerrar. Nadie. ¿Por qué? Porque Jesús, la puerta que tiene para usted abierta y para mí, nadie la va a poder cerrar. Entonces, por eso es fundamental tener el testimonio maravilloso acerca de quién es el Señor. Entonces, no vamos, hermanos, a entrar en más detalles. Me voy a saltar algunos aspectos acá para poder llegar entonces a este punto, y tiene que ver con lo que dice Colosenses 2:8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, a Cristo, ¿no? En Él habita corporalmente, es decir, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad, es decir, de Dios. O sea que yo no debo de dejarme engañar por nadie que me diga: Jesús no es Dios, Jesús es Dios. Él lo es, así lo es. Por eso Juan 14:7, ahí está uno de los discípulos también con problemas de fe. Dice: Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Y le dice: Felipe, si me conocieras, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque el que me ha visto a mí, ha visto. Yo no sé por qué no se emociona, pero sí. El que me ha visto a mí, dice aquí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la esencia, la revelación misma de Dios. Entonces, por eso que vemos también en Juan 12:45, dice: el que me ve, ve al que me envió. En Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. O sea, él estaba reflejando entonces la eternidad, la esencia misma de Dios. Ahora, la encarnación ha sido mal entendida por los incrédulos a lo largo de los siglos, a lo largo de las edades. Entonces, vemos aquí, hermano, cómo el enemigo ha tratado de poder romper una serie de aspectos en la mente, en el corazón de algunas personas por causa de la incredulidad. Pero vea, vemos en los evangelios una revelación interesante y tiene que ver con, hermanos, lo que dice en Juan 5:18. Cuando Jesús hacía maravillas, entonces, como Él se hacía igual a Dios, ¿cuál fue la reacción de la gente? En Juan 5:18 dice: quisieron matarle. Cuando alguien que no es de la familia de Dios oye tal cosa, va en contra de ello. Por eso las persecuciones hacia la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. Cuando Jesús se hacía igual a Dios, quisieron matarle porque no entendieron que Dios estaba en ese cuerpo. Cuando Jesús echó fuera demonios, reprendió demonios, ¿cuál fue la reacción de ellos?
Cuando dijo, si yo por el Espíritu de Dios, ¿qué significa eso? Soy el ungido. ¿Y quién es el ungido? El Hijo de Dios, Dios hecho carne. Si yo por el Espíritu de Dios yo fuera los demonios, el reino de los cielos, es decir, Dios aquí en la tierra ha venido. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, blasfemia dicen. ¿Por qué? Porque la gente no entendía la encarnación. Cuando Jesús perdonaba pecado y sanaba a los enfermos, le acusaron de que él hacía las obras por medio del espíritu de Belcebú, por su humanidad. Cuando ellos veían tanta sabiduría, tanto poder, la gente decía, ¿no es este el hijo de José y María y también sus hermanos y sus hermanas están con nosotros? Una reacción de incredulidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 20, ya estamos finalizando. Encontramos aquí una tipología del Antiguo Testamento que tiene una explicación poderosa para nuestra vida. Todos saben que el tabernáculo tenía ciertas disposiciones. En el tabernáculo, que había un atrio, estaba el lugar santo, vamos a suponer que este era el lugar santo, el lugar santísimo esta parte, aunque es lo mismo, es lo que aquí la plataforma, hay una plataforma, pero es lo mismo. Pero había un velo aquí. Y aquí podemos decir estaba el arca del pacto. Entonces, esa simbología tiene un significado grande. Dice Hebreos capítulo 10, en el versículo 20, quizás leyendo el versículo 18, para comprender un poco el contexto, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, vea esto, a través del velo. Y aquí está la interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. Esto es, o sea, este es el significado del velo. Es de su carne. El velo, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia, se rasgó de arriba hacia abajo, porque ese velo estaba representando el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando Jesús hacía maravillas y milagros, el velo de su cuerpo no permitía que la gente pudiera ver a Dios. Por eso Él decía, si ustedes no me creen, porque algunos dijeron, ni siquiera 50 años tienes. ¿Y cómo es que tú eres antes de Abraham? Porque estaban viendo el velo. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, recuerden que los romanos veían ese velo y le insultaban, le injuriaban. Pero a la hora sexta hubo tinieblas. Es decir, el que estaba ahí en la cruz del Calvario, el Creador, toda la creación, vea esto, tiene una alteración. Cuando hablamos de la hora sexta a la hora novena, es decir, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, ¿usted cree que hay un eclipse de 3 horas? ¿Y en toda la tierra? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que el Creador estaba en la cruz y se ponía de luto, podemos decirlo de esta manera. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, lama, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice, consumado es, y entrega su espíritu. Dice uno de los evangelios, que la gloria que estaba ahí sale. Entonces el soldado romano que veía el velo, que lo injuriaba, que lo insultaba, cayó diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al ser herido, es decir, al morir, la gloria que estaba allí se manifestó. Por eso hubo un terremoto en ese instante.
Entonces cuando la Biblia dice que ahora ese velo, que es el de su carne, es decir, a través de su muerte, entonces hoy en día, por ese sacrificio en la cruz, tengo acceso al arca del pacto. ¿Y qué es el arca del pacto? Es el reino de Dios sobre nuestra vida, comenzando con la salvación, comenzando con milagros y maravillas, experimentar a Dios. Antes solo entraba una persona a ese lugar, el sumo sacerdote, una vez al año. Ahora por ese velo rasgado, Dios está diciendo: todo aquel que me quiera conocer, me puede conocer. El que quiera que yo le ayude, le puedo ayudar. ¿Pero por qué? En base a su cuerpo que fue crucificado. No en base a las obras que los hombres puedan hacer, sino en base a la obra que Él hizo por usted y por mí. Y nos abrió, dice, un camino por medio de su cuerpo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Por qué es el camino? Porque su cuerpo nos abrió el camino. Por eso, hermanos, damos gracias a Dios. Dios en su amor se hizo carne para que hoy pueda tener vida eterna, perdón de pecado, liberación de toda clase de opresiones y de esclavitudes. Si entiendo esto, que el Logos se hizo carne, entonces ahora entiendo también que a Satanás no le gusta esto. No le gusta. Porque al conocer la verdad nos hará libres. Ignorar esta verdad es mantener la esclavitud. Y la máxima expresión y testimonio acerca de esa encarnación, de ese cuerpo, el más grande de todos los testimonios está por ocurrir. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, que había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida con sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Dios hecho carne viene. Por eso habrá lamentación en la tierra. Después de imaginar cuántos han blasfemado a lo largo de los siglos las religiones. Y desde ahora, por favor, no ande diciendo que todas las religiones son buenas y todas llevan a Dios. Mentira del diablo. Solo uno lleva al cielo, es por medio del cuerpo que fue sacrificado por usted y por mí, y Dios cargó en ese cuerpo nuestras iniquidades, y por ese cuerpo tengo acceso. ¿Y quién viene por mí? El Verbo que fue crucificado, el Verbo que resucitó, es el mismo que viene por segunda vez. Entonces, ¿qué argumentos van a haber? Ningún argumento va a poder ante toda la manifestación de esa gloria que viene en el cielo. Ahora, hermanos, si nosotros tenemos tal revelación de la Biblia, entonces hagamos, hermanos, de Cristo nuestra mayor pasión. En los tiempos antiguos, los gnósticos, ellos creían que Jesús era la manifestación de un ángel inferior, el cual el más inferior de todos se llamaba Jesús. Ese concepto gnóstico
es el que ha prevalecido hasta el día de hoy en las distintas religiones sobre la faz de la tierra. Jesús no es un ángel, Jesús no es un hombre, Jesús no es, hermano, una creación. Jesús es Dios hecho carne. Por eso démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Precioso Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu manifestación de gloria venga sobre cada uno. Rejuvenece las fuerzas al cansado, multiplica al que no tiene ninguna. Señor, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que se sienten atados, aquellos que se sienten, Señor, que no hay nada por lo cual seguir luchando. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que tu Espíritu Santo, Señor, confirme ahora esa palabra en el nombre de Jesús. Oh, quiero en este momento aprovechar para algunos que han venido probablemente por primera vez, estimado amigo, y como aquellos que nos escuchan, quiero decirle algo. Dios le ama y por tal razón Él tomó forma humana, se autolimitó y llevó su pecado y mi pecado en su cuerpo para vencerlo, porque usted y yo no lo podemos vencer, para que yo pueda heredar la vida eterna. Estimado amigo, amiga, su mejor decisión es, dígale a Jesús: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, creo en ti, que tú eres Dios hecho carne y que por medio de tu cuerpo me has dado el perdón, la remisión de mis pecados. Diga conmigo esta oración ahí donde está. Padre eterno, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Señor, te he ofendido, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero te doy gracias que a pesar de ser tan pecador, te has revelado a mi vida por tu palabra, para darme esperanza del perdón y la liberación de la garra del pecado y de los demonios. Señor, te pido que me perdones, porque creo que tú llevaste todas mis iniquidades, mis falsedades, mis pecados, mis rebeliones. Las llevaste en tu cuerpo en la cruz para pagar lo que yo no puedo pagar. Acepto el perdón como un acto de tu amor a través de la fe en esa verdad. Creo que resucitaste para confirmar esa verdad, para que tú puedas justificarme y nacer en mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias te damos, Señor. Bendice estas vidas desde ya, Señor. Gracias por tu amor. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, gracias. ¿Habrá alguien que por primera vez hizo esta oración? Quiero regalarle un Nuevo Testamento. ¿Habrá alguien que por primera vez hizo esta oración? Indíquenos con su mano en alto. ¿Habrá? Sí, Dios le bendiga. Sí, gracias. ¿Pueden acercarse, por favor? Pueden aquí, gracias, que Dios la bendiga. Gracias, Dios la bendiga. Ujieres, ¿me le pueden acercar?